Yo titulé este breve mensaje: cuando miro a Dios, todo cambia. Y surgió en medio de una conversación con algunas personas, primero con un joven empresario, el cual me mostraba algunos de sus temores y cómo a veces la gente podemos llegar a abrazar la idea de que si no hacemos las cosas de una forma deshonesta o tramposa no podremos salir adelante. Y muchas veces los jóvenes piensan así, que seguir las reglas, hacer las cosas con honestidad no vale la pena, porque siempre a veces podemos ver que el que triunfa es el que hace trampa. Usted lo ha visto, ¿verdad? Que a veces el que está arriba es el que ha hecho lo malo delante de los hombres y delante de Dios. Y esto surgió en medio de esta conversación con este amigo, y yo le decía a él que tenemos que confiar, tenemos que siempre confiar que si hacemos siempre lo correcto, la bendición de Dios no nos va a faltar. Que nunca debemos dejar de mirar a Dios, porque cuando usted deja de mirar a Dios, comienza a ver todo lo negativo de la vida, comienza a ver todo lo negativo que hace la gente, y usted puede incluso dudar de Dios. Hay un salmo, no sé si me ayudan dos personas aquí que me ayuden a darle, todavía no lo vaya a leer porque rápidamente quiero que lo pueda leer conmigo. ¿Quién más me ayuda por aquí para repartir? No lo vaya a leer todavía porque quiero que lo leamos juntos. Y me puse a meditar durante estos días en el Salmo 73. Téngalo allí, lo vamos a leer juntos. Y pude pensar en este salmo como un hombre llamado Asaf, que lo registra el Antiguo Testamento como uno de los músicos principales y cantores del templo en el tiempo del reinado del rey David. Asaf en algún momento de su vida se puso a ver lo que le estoy diciendo, cuando nos ponemos a ver el mundo, cómo funciona, cuando vemos cómo funcionan los políticos, cuando vemos las guerras en el mundo, cuando vemos los poderosos en el mundo, cuando incluso vemos la injusticia en nuestros trabajos. Hace unos días un compañero de trabajo, no amigo, pero un compañero de trabajo lo despidieron porque se robó una tontería, porque a veces pensamos que haciendo una trampa nos va a ir mejor, y perdió su trabajo por algo que no valía la pena, y nos preocupamos mucho por él y pensamos, wow, qué tonto perder un trabajo de tantos años por haberse robado un pedazo de cable, unas cosas que no tenía que haberse llevado. Pero a veces, ¿sabe qué? La gente piensa que necesita robar, necesita hacer algo, una trampa para poder salir adelante. Y esto no es nuevo, esto siempre ha existido en el corazón humano. En el Salmo 73, ahora sí quiero que vaya a leerlo conmigo, hay una breve enseñanza. Y es importante en medio de lo que compartimos acá y lo que vamos a ver, siempre recordar que Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra de Dios. Amén. Porque cuando usted ve la Biblia no como un libro de religiosos, cuando usted aprende a ver la Biblia no como un libro de una religión en particular, usted aprende a ver que la Biblia es un libro de sabiduría, es un libro que hay que profundizar, estudiar, a meditar para poder ver los principios que allí están. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios, Jesús lo que nos estaba era tratando de abrir un panorama diferente, de que entendiéramos que en la palabra de Dios hay principios, hay enseñanzas, hay consejos que nos pueden dar paz en medio de dificultad. Ahora sí quiero que leamos rápidamente juntos. Dice así: Asaf fue uno de los principales músicos y cantores establecidos por el rey David para ministrar delante de Dios en el templo. Él era un levita, uno de las tribus de Leví, y tenía una responsabilidad espiritual importante en la adoración de Israel. Él era un músico. Desde niño los levitas son enseñados y apartados para servir a Dios dentro del templo. Dice acá que la Biblia lo presentaba como un hombre que estaba tan unido con Dios que incluso lo llegaron a considerar profeta, porque lo que él hablaba se cumplía, lo que él a veces inspirado por Dios decía, acontecía, y eso la Biblia lo llama profeta, aparte de ser músico y compositor. Asaf era un hombre que conocía a Dios, servía en su presencia y había aprendido a vivir buscando su voluntad. Pero ¿qué estaba pasando cuando él escribió el Salmo 73? Este salmo comienza con una afirmación preciosa que dice:
Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con la gente que es limpia de corazón. Salmo 73:1. Pero inmediatamente después de este verso 1, Asaf escribe algo que nos sacude. Y él dice que reconoció que su fe había sido sacudida. Dice así el Salmo 73:2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque Asaf comenzó a mirar demasiado a su alrededor y dejó de ver hacia Dios. Asaf comenzó a ver el mundo que lo rodea. Yo no sé si a usted a veces le pasa eso y comienza a ver las noticias y ve el mundo. A Asaf también le pasó en aquel tiempo, sin menos redes sociales, con menos información que hoy, pero él podía observar las noticias que llegaban, lo que vivía en su tiempo. Dice, él observaba que las personas orgullosas, malvadas y aparentemente alejadas de Dios prosperaban. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso a veces en el mundo? Que hay gente mala, hay gente tramposa, hay gente que hace daño y prosperan. Están en los primeros lugares, tienen lugares de poder, tienen dinero. Y a veces uno puede llegar en su pensamiento a dudar, como le pasó a Asaf, acerca de la fidelidad de Dios. Esa gente malvada tenían riquezas, tenían salud, vivían de una forma segura y aparentemente no sufrían las consecuencias de sus malas acciones. Entonces Asaf, aquel hombre que desde niño había sido apartado con integridad para hacer el bien dentro del templo, comenzó a compararse con aquellas personas. Mira las preguntas que vienen. ¿Por qué ellos prosperan y yo estoy luchando tanto? ¿Por qué el malo parece tener una vida mejor? ¿De qué me sirve vivir en integridad o vivir haciendo lo correcto? ¿Vale la pena seguir obedeciendo a Dios? El mismo Asaf dijo en el verso 13 del Salmo 73: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Sabe? Asaf en un momento su fe llegó a dudar de qué valía la pena hacer lo bueno. No valía la pena hacer lo correcto. ¿Para qué no decir mentira? ¿Para qué no ser tramposo? Él pensaba en todo esto al ver cómo el mundo operaba, cómo el mundo se dirigía al sistema. Ese es el corazón de alguien que está en crisis. El problema no era que Asaf hubiera dejado de creer en Dios. El problema fue lo que él comenzó a mirar, lo que él no comprendía. Y en su propia justicia terminó dudando de Dios y de su justicia. Asaf había vivido procurando mantener un corazón limpio delante de Dios, pero comenzó a mirar la prosperidad del impío. Allí la palabra impío en el Antiguo Testamento se refiere a la gente malvada, sin temor a Dios. Él veía cómo esta gente prosperaba. Él veía cómo él estaba lleno de problemas, sus propias dificultades, y comenzó a compararse con los demás. La comparación en el corazón de Asaf produjo envidia. Dile a tu compañero que está al lado, dile, no te compares con nadie. Dice, le produjo envidia, confusión, ¿y qué más puede producir? Diga conmigo, desánimo. Cuando usted se compara con otros y usted ve que otros tienen lo que usted no tiene, y que tal vez esos otros han sido sinvergüenza, han sido gente que vive sin temor a Dios, sin hacer lo correcto, uno puede llegar a desanimarse. Esto le pasó a un hombre que adoraba en el templo a Dios. Pero ocurrió algo extraordinario. El momento que cambió la perspectiva de aquel sacerdote llamado Asaf. Verso 17 del Salmo 73. Él dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de los malvados. Los malvados en la vida pareciera que nunca hay justicia para ellos. Y tanta gente sufre la injusticia. Pero Asaf, cuando dejó de ver la prosperidad aparente de los malvados, cuando Asaf dejó de ver cómo los malvados les iba bien y volvió a mirar a Dios, volvió a ver a Dios, pudo tener paz de saber que vale la pena vivir con integridad, que vale la pena vivir haciendo lo correcto
delante de los hombres y delante de Dios. No porque nos las damos de santos, es porque queremos vivir para agradar a Dios. Ahí cambió todo. Cuando Asaf dejó de mirar a su alrededor y dejó de compararse con otros, cuando él entró en la presencia de Dios, entendió las cosas desde otra perspectiva. Antes él estaba diciendo, ¿por qué ellos tienen tanto y yo tengo tan poco? Pero luego Asaf comprendió y llegó a decir, lo que importa no es solamente cómo termina una temporada de la vida, sino cómo termina nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo vamos a terminar esta carrera? ¿Cómo nos recordarán nuestros hijos? ¿Cómo nos recordarán nuestros nietos? Como hombres y mujeres que fuimos correctos, que tal vez tuvimos un carácter recio, pero siempre en pro de llevar y guiar a nuestra familia en que debían ser mejores personas, en que la verdad tenía un valor importante. Él terminó diciendo en el verso 25 del Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Finalmente, el verso 28, vemos cómo Asaf, su pensamiento, lo que había surgido en su corazón equivocadamente se fue. Dijo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Asaf nos enseña que hasta un creyente, un hijo de Dios sincero, puede atravesar una crisis de fe cuando empieza a comparar su vida con la de los demás. Él comenzó el salmo mirando a los demás, pero terminó mirando a Dios. Podríamos resumir el Salmo 73 así: cuando miré a los malvados, casi perdí mi equilibrio. Cuando miré a Dios, recuperé mi perspectiva. La lección es poderosa. No midas, puede decirlo junto conmigo y ahí finalizamos este texto. No midas la bondad de Dios por lo que otros tienen. No midas tu fidelidad por lo fácil que parece ser la vida de otros. Y no tomes decisiones eternas mirando circunstancias temporales. Asaf entró al santuario confundido cuando veía el mundo a su alrededor y la maldad de los malvados, pero salió del templo de aquel lugar entendiendo que Dios era su verdadera riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra verdadera riqueza. Yo quería... Soaniela, ¿tiene los videos que te pedí? Porque quiero compartirlo, no sé si ustedes lo han visto en nuestras redes, pero hay cosas maravillosas que se han estado haciendo. La mano de Dios ha estado con nosotros. Quiero que esta información, no me gusta compartirla mucho, pero es necesario que usted lo sepa. Nosotros somos la Fundación AMA, pero también mi esposa y yo somos pastores de un ministerio. Y la palabra ministerio en el griego significa servidores. Servimos, llamados sembradores. Dios nos permitió hace años colocar este nombre. Fue el nombre que escogimos para darle a la iglesia. Y le doy gracias a Dios porque en verdad eso es lo que estamos haciendo. Sembrando, sembrando. Dios nos da y sembramos. Hay mucha gente que muchas veces cuando usted le invita a una reunión como esta no quiere venir. No porque no crea en Dios, no porque tal vez no tenga curiosidad o necesidad de acercarse, porque a veces la gente piensa que venir a una reunión de oración, una reunión de cristianos es que le van a sacudir el bolsillo, le van a pedir dinero, entonces yo de paso tengo poquito, me van a quitar el dinero. Nosotros no tenemos esa línea, porque Dios de alguna manera siempre nos ha provisto. Yo tengo mi trabajo, con lo que Dios me provee, cubro mi familia, apoyamos la obra, pero también hay gente amiga que nos apoya. Este local no es nuestro. Este local tiene un costo de arrendamiento, de pago de luz, de pago de internet, pero tenemos un pastor con un buen corazón llamado Vicente, quien no nos cobra nada. Pero yo no puedo ser tan abusador, ¿verdad? Como para no colaborar. Pero Dios nos permite colaborarle. A usted no le pedimos nada. Sí le pido una sola cosa. Porque a veces pensamos que, y es el mal concepto que a veces vemos en las iglesias, que Dios solamente quiere dinero. Y a veces le podemos dar a Dios algo más importante que el dinero. Es nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestro servicio. Y a veces podemos ver cómo gente, como muchos de ustedes, dispone su corazón para querer ayudarnos.
en preparar la bolsita, en buscar, caminar una milla más, informarnos quién tiene una necesidad y poder ayudarle. Y cuando tenemos ese corazón, ¿sabes qué es tan maravilloso? Que Dios nos respalda. Dios nos respalda. La pastora Zoe la semana pasada me decía: Luis Alberto, va a empezar el año escolar y yo quiero regalarle bolso a los niños, a los nietos y las cosas que van dentro, algunas cosas, equipamientos que van a necesitar. Pero ¿saben qué? No teníamos ni $1. Ella me lo dice a mí, yo le digo: mi amor, tenemos a papá. ¿Cuántos tienen un padre grande? Dijimos: tenemos a papá, vamos a pedirle a papá. Vamos a confiar que Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Y ¿saben? Dios nos proveyó los bolsos y ya nos proveyó las primeras cosas que van a ir dentro para cuando vayamos a hacer este trabajo. Entonces, no le pedimos nada a ustedes. Si alguien le dice: baja a una iglesia, cuidado, te van a quitar dinero, dígale: en la congregación que yo voy, no es lo principal para nosotros. Si algún día Dios a usted le bendice y usted está con todas sus cuentas cubiertas y usted dice: pastor, quiero hacer una contribución, quiero colaborar, crea que la usaremos para lo que se necesita. Pero no es eso por qué queremos que esté aquí. Queremos que esté aquí para que usted, junto con nosotros, nuestra fe crezca. Porque la Biblia dice que cuando los hijos de Dios se juntan para adorar a Dios, para hablar de Él, dice que allí Dios envía bendición. ¿Cuántos creen conmigo eso? Dios está enviando bendición aquí. Mire, estos días, yo no sé si eso se lo conté a algunos de ustedes, nos donaron más de 500 bolsas de alimentos para repartir en cuatro puntos estratégicos en el estado de La Guaira. Y por varios meses estos empresarios, personas que nosotros no le pedimos dinero, ellos no nos dan dinero a nosotros, pero ellos dicen: quiero ayudar. Nosotros lo guiamos en qué forma nos puede ayudar y la ayuda llegó. La ayuda está entregándose. Las cosas que enviamos desde aquí, desde Miami, a través del camión aquel que les conté el milagro, que nos donaron los alimentos y todas estas cosas que eran muchísimo, ya nos queda poquito, lo hemos enviado, ha aparecido el dinero. Hay gente que ha sembrado de su dinero para pagar los costos para enviar las cosas. Entonces, yo le doy gracias a Dios, le animo a que siga trabajando a aquellas mujeres que en la semana las veo que están aquí con la pastora Zoe. Sé que algunos tal vez no tienen el tiempo, pero en la medida que pueda, saque el tiempo, llame a la pastora Zoe, que es la que está más al frente de la fundación. Yo estoy a veces en el trabajo, llego tarde, llego a las 6, pero llámela, hay mucho que hacer. Hay mucha gente que podemos ayudar. Y saben que cuando hacemos esto, Dios nos va a respaldar. Y hasta ahora el Señor ha sido bueno. Tenemos los videos, quiero que lo vean para pasar a la siguiente parte y que al final le demos un aplauso al Señor, porque la gloria es de Él. El Señor ha estado proveyendo para que podamos ayudar a muchas personas. Amén. Y en Cuba también se está enviando otras cosas que también nos donaron, que estamos pudiendo enviar durante estos días. Que afectó al estado La Guaira, Venezuela, el pasado 24 de junio, muchos niños quedaron enfrentando una realidad que nunca imaginaron vivir. ¿Para quién es eso? Para los niños que tenemos en casa. Gracias, Mi niño, Dios te ama. El amor siempre encuentra un camino, y ese camino se hace visible cuando iglesias y ministerios deciden responder al llamado de Dios. Gracias al amor y la generosidad del Ministerio Cristo Vive, de los apóstoles Héctor y Lorena Guerrero, junto a toda su congregación, y a la red ministerial ECP, liderada por el pastor Windsor Jr., esta jornada pudo convertirse en una realidad. Bajo la dirección de AMA Foundation y con el compromiso de los pastores Francisco y Carol Lares en Venezuela, muchos niños en La Guaira vivieron un día lleno de alegría, esperanza y amor. Más que un almuerzo, más que juegos, más que un regalo, cada sonrisa recordó una verdad que queremos sembrar en cada corazón. También gracias a los pastores Lares, que aún en medio de su dolor eligieron servir. Gracias por convertirse en una expresión del amor de Dios, porque el amor siempre encuentra un camino. Okay, thank you. Dios te ama. Antes de llegar a una familia, alguien decidió servir.
alguien decidió donar, alguien decidió orar. Cada provisión representa una iglesia que respondió, un voluntario que dijo sí, y un recordatorio de que el amor de Dios nunca deja de abrir camino. Le damos gracias a Dios por todas las personas que han colaborado y sabemos que Dios es fiel, que te ama Venezuela y que está proveyendo todo lo que necesitamos. Dios te ama, Venezuela. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. De verdad que les bendigo. Mi esposa estos días me compartió la foto, algunos de ustedes aquí ayudándola y me alegro cada vez que veo gente que se está sumando y que pueda tener ese voto de confianza que nos da, de que podamos servirle. No buscamos quitarle nada a la gente, solamente le pedimos a Dios que podamos ser un instrumento, un canal para ayudar a la gente. Y hasta ahora Dios nos ha respaldado. Si alguien usted le invita, y si ese alguien que usted le invitó tiene algunos malos conceptos, tiene algún rechazo, porque a veces es una gran verdad que a veces la gente que habla de Dios a veces se ha desviado y han hecho cosas malas, pero que sepan que todavía queda gente no perfecta, pero que ama a Dios con temor y que sabemos que podemos ser una respuesta a otras personas. Amén. Muchas gracias, Pastora Zoe.